Nos vamos ahora a revisión internacional. Isel Guerra nuevamente con nosotros para la última actualización de la mañana. Isel. Hola, Seba. En esta oportunidad para hablar de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha lanzado una frase que ha dejado varias repercusiones hasta esta hora. México no existía hasta la llegada de los españoles. Esas eran las declaraciones de una de las figuras principales del Partido Popular en España. ¿Qué declaración? Tras, además, un viaje bastante controvertido que tuvo la semana pasada, precisamente hasta este país. Eso. El viaje fue la semana pasada. La declaración la hizo en España, entonces. Exactamente, sí. Un viaje fallido aquí, que incluso se terminó de manera anticipada, con varias críticas de figuras opositoras a la de Díaz Ayuso, que planteaban que había sido incluso unas vacaciones pagadas. Ella apuntaba, por otro lado, a que había existido inseguridad en este país, sumado además a críticas que lanzaba Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que básicamente había echado leña al fuego a la presencia de la figura de ella, precisamente en México, en este viaje que fue bastante controvertido y que ahora se suma, por cierto, a estas declaraciones. Regresa a España, lejos de calmar las aguas, por cierto, lanza estas declaraciones donde también interpela a la presidenta de México sobre los hallazgos en un sitio arqueológico, un gran altar de cráneos, fruto de sacrificios humanos. Allí también interpelaba precisamente a la presidenta mexicana. Pero antes de seguir con esta polémica, Seba, ¿te parece si vamos a revisar esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, donde señalaba que México no existía hasta que llegó España? Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Silencio, señores. Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala 24 en Ciudad de México. ¿Qué hay bajo tierra? Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno, porque es la verdad y la historia de todos. Pregúntenle a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público. Porque a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo. Wow, vaya declaración. Oye, es impresionante que estos resabios colonialistas que todavía hay en muchos líderes políticos europeos. Sí. Cada país tiene lo suyo con sus propias colonias que tuvieron durante largo tiempo. Los franceses con colonias en África, los belgas, los ingleses con las suyas también. Y los españoles, o parte al menos, no diría todos los españoles, es una generalización mala, pero al menos Isabel Díaz Ayuso y un sector que ella representa sí tiene muchos temas todavía pendientes respecto a su propia visión colonial, yo no diría solo de México, quizás de América Latina incluso. Sí, de hecho parte del viaje de Isabel Díaz Ayuso a México era para participar de un homenaje a Hernán Cortés, algo que el gobierno de Claudia Sheinbaum de por sí había rechazado tajantemente. ¿Cómo no? Un gobierno que, por lo demás, ya el año pasado le había solicitado a la corona española que pidiera disculpas respecto de lo que fue precisamente la presencia del colonialismo en ese país en particular. Y ahora con un relato que permea incluso hasta este viaje, ¿no? Y que, como te mencionaba anteriormente, tenía como objetivo participar en algunos de estos homenajes y que conforme avanzaba la semana y corrían los días, se iba cargando aquí, por cierto, un relato dramático. Díaz Ayuso señalaba que ella y su equipo estuvieron expuestas a un gran peligro, acusando a Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país, de echar leña al fuego, aunando allí también, por cierto, las declaraciones diarias que hace Sheinbaum en estas denominadas mañaneras, ¿no? Que son estas conferencias ante la prensa y con algunos reuniones, pero en rigor fueron manifestaciones en rechazo a la figura de Díaz Ayuso durante estos días en México. Y claro, calificando incluso a este país de narcoestado, apuntando allí al aspecto político contra Sheinbaum, también contra Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y con estas críticas que yo te mencionaba anteriormente, también desde los detractores de Díaz Ayuso, de estas denominadas vacaciones pagadas. ¿Por qué? Porque ella el día viernes anuncia precisamente que se cancela esta gira por México, pero desde el viernes hasta el día domingo no se sabía exactamente qué había hecho, dónde estaba durante todas esas jornadas, hasta que finalmente el día domingo se retira de México con destino a España. Bien impresionante la declaración de Ayuso y sin entender todavía el sentido de lo que era toda esta gira. No se entiende muy bien su visita, las declaraciones que hizo en la previa, lo que está diciendo
lo que está diciendo ahora? ¿Qué es lo que busca reivindicar? Es muy extraño todo. Claro, muy extraño. quedan bastantes dudas, Sí. partiendo del objetivo, cuál era finalmente la razón de este viaje hasta México, más allá, por cierto, de estos homenajes a los que estaba previsto que ella participara. ¿Con qué seguimos? Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta imagen que la recordarán ustedes, dio la vuelta al mundo precisamente hace un año atrás. Esta pero bofetada al presidente francés Emmanuel Macron en su llegada a Vietnam, acompañado de Brigitte Macron, ¿no? su esposa, en esta imagen que daba la vuelta al mundo, que hasta Trump se burló de ella. Claro, Macron la primera dama lo golpea. Exactamente, la primera dama es quien es la protagonista, por cierto, de esta imagen, para posteriormente bajar las escaleras de este avión. Macron en su momento dijo: mi mujer y yo estábamos bromeando como solemos hacer. Esa fue la explicación oficial. Esa fue la explicación oficial. ¿Por qué estamos hablando de esto un año después? Bueno, porque durante esta semana un periodista político de la revista Paris Match ha ofrecido una versión diferente a ese episodio. ¿Por qué? Porque coincide con el lanzamiento de su libro llamado Una pareja casi perfecta, que fue lanzado el día de ayer y da razones de qué ocurrió y qué motivó finalmente a esa bofetada. Aquí lo que habla es de un ataque de celos de parte de Brigitte Macron respecto de una actriz franco-iraní que supuestamente se estaba mensajeando con el presidente de Francia por varios meses. Estamos hablando de Golsfite Farahani, que supuestamente había una especie de relación platónica entre estas dos figuras durante varios meses, donde había mensajes del tipo: me parece muy guapa. Aparentemente eso lo habría escrito Emmanuel Macron a esta actriz de 42 años. Y ojo con la explicación que da el periodista. ¿Sí? Lo que hería a Brigitte no era tanto el contenido del mensaje como lo que dejaba entrever, una posibilidad, una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar, nada tangible ni realmente condenable, pero la sola idea de que eso hubiera podido existir le bastaba, y sobre todo por una mujer mucho más joven. Plantea el periodista al menos. Oye, es un giro para esta historia. Se sabe finalmente qué fue lo que había molestado tanto para gatillar esa bofetada de la primera dama en una imagen icónica, dio la vuelta al mundo y que generó una situación bien embarazosa también para el gobierno francés y para el presidente, por supuesto. De todas formas. Ojo que aquí Brigitte Macron, según plantean también medios franceses, habría negado esta información al periodista cuando tuvo el acceso a ella en una entrevista del 5 de marzo. Ella nunca había revisado el teléfono. Planteaba aparentemente Brigitte Macron en esta declaración ante este periodista que estaba trabajando en este libro. Isel Guerra de la Información Internacional. Gracias, Isel. Nos vemos. Que esté muy bien.